Ok, entonces nos quedamos en nuestro primer ensayo del método de ensayo y error para encontrar la tasa de retorno. Nosotros planteábamos la ecuación de BP igualándola a cero. Después, ignorando el valor del dinero en el tiempo, convertíamos estos 10.000 cada año, del año 1 al 10, en una cantidad futura en el año 10, multiplicándola solamente por 10 y ya siendo una cantidad futura, pues se la sumábamos a la otra cantidad futura, que son los 700.000. Obviamente esto es ignorando el valor del dinero en el tiempo, por lo tanto el resultado que nos va a dar tiene un error. Pero es un primer ensayo para tener una primera aproximación. Entonces, ya cuando sumamos estos 10 por 10.000, pues son 100.000 más 700.000, nos dan 800.000 multiplicados por el factor PF, que es el que está acá arriba. Pues al despejar tenemos un factor PF aproximado, no exacto por lo de ignorar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, buscando en tablas, el libro determina que la tasa que buscamos bueno, supuestamente está entre 4 y 5. Siempre vamos a utilizar, bueno, aquí utiliza la mayor, por lo que dice aquí, que como el primer ensayo la tasa aproximada por el factor PF es menor que el valor verdadero cuando se considera el valor de dinero en el tiempo. Entonces está utilizando la tasa de 5, pero nos vamos a dar cuenta que todavía está lejos de ser 5. Entonces, esto es el primer ensayo y aquí seleccionan la tasa del 5. Sí, pueden seleccionar la tasa del 4, pero quedarían un poco más lejos, más lejano. Entonces, bueno, este es el diagrama de flujo ya comentado. Lo que se hace enseguida, que podemos ver aquí, justamente es pues sustituir la tasa. Seleccionaron la tasa del 5% y entonces ponen la tasa del 5%, pero ya en dónde, ya no en esta ecuación que está aquí, y esta equivalencia, sino en la que está aquí, igual a 0. ¿Sí? Entonces hacen la sustitución aquí, hacen las operaciones y les quedan 6.946. Pero bueno, 6.946 no es igual a 0, es mayor que 0. Entonces por eso se pone esta expresión. ¿Sí? Entonces, aquí hay un punto clave de este método de ensayo y error. El resultado es positivo, lo cual indica que el rendimiento es mayor que 5%. Siempre que el resultado sea positivo, aquí, quiere decir que es mayor que el 5%. Si el resultado fuera negativo, entonces tenemos que bajarnos a la tasa del 4, no subirnos a la tasa del 6. Entonces, aquí se sube a la tasa del 6 y vuelve a sustituir. ¿Sí? Vuelve a sustituir y ahora le queda negativo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ahora que tendríamos que bajarnos a la del 5. Quiere decir que el resultado está entre el 5 y el 6%. Entonces, entre 5% y 6% está la tasa que está buscando este ejercicio del libro. Entonces, por eso dice, puesto que la tasa del 6 es muy alta, porque ya es negativo, y 0 es mayor que menos 35.000, entonces hay que interpolar linealmente. ¿Por qué linealmente? Bueno, pues porque hay un incremento constante lineal en lo que son las tasas, los valores de los factores en tablas. Entonces aquí está la interpolación, bueno, eso es algo que ustedes ya saben hacer, ¿sí? Entonces la tasa al 5, bueno, aquí está manejando pues el 5% pues completo, ¿no? No con decimales. Entonces a la tasa del 5% pues le suma el valor de la interpolación. Entonces aquí tenemos 6.000 que serían los de acá arriba. 6.000 menos 0. ¿Sí? Porque bueno, pues es el valor esperado, 0. Aquí está, 0. 6.000 menos 0 sobre 6.000 menos, aquí por fórmula ya saben que esto lleva negativo. ¿Sí? Acuérdense de la fórmula de la interpolación, entonces aquí lleva negativo y pues hay que respetar el signo negativo que trae esta. Entonces sería menos menos, ¿sí? Y entonces haciendo estas operaciones nos queda 5 más 0.16. Entonces el resultado, la tasa es 5.16. Si efectivamente la tasa pues está entre 5 y 6. Entonces este es el resultado al que queremos llegar. Hay ejercicios que se van a complicar como el que yo les di, ¿sí? Bueno, aquí abajo ya viene la solución por computadora. Pues aquí no hay mayor problema. Si ustedes ponen, fíjense, aquí
Aquí está el ejercicio, ahorita lo vamos a hacer con el que vimos para ver qué está pasando. Aquí está el ejercicio planteado por ellos con una inversión de 500,000, flujos de 10,000 hasta el año 10. Recuerden que el valor de salvamento es 700,000, pero hay otros 10,000 que son las anualidades que están en el año 10. Entonces por eso le pone 700,010 y pues le da una del 5.16%, que es exactamente lo que salió aquí arriba. ¿Sí? Bueno, y hasta aquí con el libro. Vamos a justamente verificar la tarea que yo les di justamente como ejemplo. También nos va a servir para ver la parte del Excel. Perdón, es que soy lento. Ok, entonces habíamos quedado, no le voy a poner ahorita títulos ni nada. Habíamos quedado que eran menos, ¿qué? 300,000, ¿no? El año 0. Y después habíamos, ¿cuánto era? Las As, ¿cuánto eran, perdón? 5,000. Entonces son menos, ¿eran menos o más? Ah, no les dije, ¿va? No les dije. Positivo, entonces son 5,000. Perfecto, durante 8 años. Eso sí lo voy a poner aquí. 0, 1, chino, ¿qué es esto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces, esto se repite hasta el año 7. ¿Y cuál era el último? La F del año 8. 80,000 más los 5,000, exacto. Entonces son 85,000. Perfecto. Pues sí, nos damos cuenta, ¿no? Desde aquí se ve, si sumamos de aquí para abajo no va a llegar a 300,000. Entonces, este proyecto pues no conviene. No conviene nada porque estamos invirtiendo 300,000 y estamos recuperando esto. Este proyecto no conviene. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a poner aquí a un ladito. Este va a ser igual a la TIR. Y la TIR nos va a pedir las celdas, valores, de aquí hasta abajo. Creo que nada más le doy Enter. Ahí está. Esa es la tasa, chicos. Entonces, pues no estoy tan mal. Es una tasa negativa del menos 12%. Por eso no aparece en los factores. Justamente por eso no aparecen los factores el ejercicio que les di. Pero bueno, no es desperdicio el intento que ustedes hicieron porque ustedes ya se dieron cuenta de justamente esto. Con computadora es así de sencillo. En el libro, pues, maneja también el BNA, que les da el valor presente de cada cantidad según la tasa proyectada. Aquí lo que va haciendo es ensayos de 4 hasta encontrar la tasa. Para explicar un poquito lo que hace Excel. Excel también hace prueba de ensayo y error. Hay otros métodos para calcular la tasa interna de retorno cuando los flujos son diferentes, porque ustedes saben que no va a ocurrir exactamente algo lineal. Si los flujos son diferentes, la función que se va a generar, lo voy a poner por aquí, la función que se va a generar, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un costo, no sé, pues olvidémonos del P, ¿no? Más bien las anualidades. Si tenemos una función que está así, que suben y bajan los costos de operación, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué buscamos con respecto a la tasa? Pues buscamos el área, ¿no? Pero pues bueno, no solamente esa área. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Si no lo hacemos por ensayo y error, Excel lo hace por ensayo y error. Para buscar el área bajo una curva de una función, ustedes saben qué se utiliza. ¿Quién me dice? Así es, hay que integrar la función para encontrar esa área. Pero como son flujos, la función no va a ser ni lineal, ni exponencial, ni va a tener una forma conocida. Va a ser un polinomio, pero asqueroso, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar un polinomio asqueroso? Pues pues con series de Taylor. Entonces, no sé ni siquiera si las vieron en cálculo integral, la verdad.
Yo no voy a hablar de la calidad de lo que les ofrecen en cálculo diferencial e integral porque no me compete. Yo he dado cálculo diferencial en prepa e integral, pero en el tecnológico no he visto el temario ni nada. No sé si vieron series de Taylor, pero si no las recuerdan, a mí no me da tiempo de verlo, ¿sí? Entonces lo vamos a trabajar con esto. Bien, entonces así es con computadora, no se compliquen tanto con tantos pasos que aquí ponen. Obviamente nos pide pues poner el diagrama de flujo, ponerle a los flujos de efectivo en la columna, desplegar la TIR. eh, Aquí dice que hay que graficar, bueno, pueden graficarla ahí si quieren, sacar la tasa como está aquí en el ejemplo del libro. Pueden hacer esto, esta es la gráfica de la tasa, ¿no? Esta es la gráfica de la tasa, de cómo la tasa pues, se va incrementando hasta que la tasa hace que los flujos efectivos se vuelvan pues, negativos, ¿sí? Porque el valor es negativo. Lo que queda es negativo, ¿sí? Bien. Entonces, por acá abajo también me interesa que veamos cómo lo hacen con VA, ¿sí? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es pues la ecuación, ¿no? ¿Cómo quedaría la ecuación? Pues quedaría, aquí nos lo está mostrando, dice BA de menos 500.000 a P. Bueno, menos 500.000 no es la única cantidad, ¿no? Sabemos que este ejemplo está trabajando con menos 500.000 y todas estas. Entonces ya abajo aparece el resto, ¿no? Aparecen los 10.000 que ya están en BA, o sea, esos 10.000 ya son más los 700.000 AF. Entonces tenemos el BA, pues que resta cantidades negativas y cantidades positivas. Y entonces ya arma la ecuación, ¿no? Menos 500.000 porque tiene un factor AP, estamos con BA, ya no con BP. El que ya no lleva factor es 10.000 porque ya es una A y pues lleva factor AF esta, ¿no? Y de ahí se salta todos los pasos. ¿Qué es lo que está haciendo? Exactamente lo mismo que arriba. Pero, aquí viene el detalle. Como queremos esto en anualidad a 10 años, pues ¿qué tenemos que hacer con los menos 500.000? Pues dividirlos entre 10, ¿no? Lo que está haciendo es dividirlos entre 10. En el otro multiplicamos por 10. Aquí como queremos en anualidad, ignorando, repito, eso es muy importante, ignorando el valor del dinero en el tiempo, lo que está haciendo es dividirlo entre 10. ¿Sí? Y ya estas dos cantidades las suma, las convierte en una única A. Esta cantidad pues, la pasa del otro lado, o pues sí, la tendría que pasar del otro lado para que tenga sentido. Y entonces hace lo mismo que arriba. Aquí ya nada más hace estas operaciones. Como esta cantidad es negativa, la pasa del otro lado positiva. Hace exactamente lo mismo, hace el despeje. Todo quedaría con con el factor, pues en este caso sería, pues todas serían A, ¿no? Entonces sería AP. Y entonces tendríamos que buscar el factor AP y llega al mismo resultado, bueno, no llega al mismo resultado primero. Entonces la primera estimación lo hace con 5%, con un 0 menor a 900, y la siguiente estimación del 6% con menos 4.000. Pero recuerden que estos valores de aquí ya son A, porque estamos con VA. Entonces es exactamente lo mismo, nada más es cambiar el formato en vez de BP, VA, y llegan al mismo resultado, al 5.16%. Llegan exactamente al mismo, al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ya dejar esto por la paz un momento para hacerlo más práctico. Aquí a nosotros nos tocó pues una tasa negativa. Yo me inventé los números, tenemos una tasa negativa. Ahora vamos a hacer otro ejercicio aquí para que nos quede claro todo esto. Vamos a suponer, no sé, nada más unos 6, ¿no? Para no azotarnos tanto. Entonces, pero vamos a hacerlo como lo hemos puesto para ir viendo los cambios, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un costo, una inversión de 100.000. ¿Sí? Vamos a ver un caso diferente. Vamos a poner flujos de efectivo iguales. Todavía seguimos con esto de iguales. Vamos a poner, no sé, vamos a poner 20.000.
Entonces vamos a poner 20.000 de aquí hasta el año 6. Y aquí un valor de salvamento de 50.000. No, 40.000 es mucho, 50.000. Ok, entonces tenemos este valor, pero como es 40.000, pues pasándolo a este formato para el que tal vez se traba ahí en esa parte, no creo, pero por si las dudas, pues vamos a pasarlo a... estas serían cantidades de dinero, sabemos que esto es P, esto es P, estas son As, y este es pues S, ¿no? Sería S más que F, sabemos que S es una F al final del periodo. Si tuviéramos otra cantidad, no sé, recuerden muy bien eso, me gusta retomar cosas que ya vimos de repente para que no se me confundan. Si tuviéramos otra cantidad en el año 3, no sé, unos 30.000, ¿sí? Esa sí es una F y le podemos llamar F1 o F nada más si no hay otra. Pero por ejemplo, si tuviéramos otra en el año 5, aquí en el año 5 tenemos unos 10.000. Unos 10.000, ¿sí? No es bueno sumarlas a estas porque son Fs, ¿no? Y no son As. Ahí sí no. Sería una F2. Esas sí serían Fs. Esta es una F, sí, pero también es S, porque está al final del periodo, es el valor de salvamento. Para una inversión, se utiliza más el término valor de salvamento para una inversión que es un activo fijo, ¿no? Una máquina, un edificio, un terreno. Pero para otro tipo de inversiones, pues se considera F. Le pueden poner F3 o F, si es la única, como ustedes gusten, ¿no? Pero si ponemos esto, pues ya la TIR se puede, pero aunque a prueba y ensayo y error, ya no sería tan factible. Entonces, vamos a regresarlo como estaba. Bueno, sabemos que eso es S, lo voy a poner como F para no confundirlos, como el libro lo maneja. Entonces tenemos esto, lo pasamos a el formato que está anteriormente, pues lo único que cambia aquí es que como estas dos están en el año 6, pues las incluyen, pero no significa que sea lo mismo, una es F y otra es A, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Pero así se tienen que acomodar si queremos aplicar, bueno, para ensayo y error la primera forma es correcta, pero si queremos aplicar la TIR, la fórmula de Excel, pues tenemos que acomodarlo de esta manera, ¿sí? Es donde hay que tener cuidado. Si vamos a usar la función de la TIR, tenemos que acomodarlo de esta manera, ¿sí? Y aquí poner la suma de los 40.000 y los 20.000, que serían los 60.000. Así lo tenemos que acomodar para que funcione. Porque si yo acomodo esto, pues los 40.000 ya me los toman en el año 7. Y no, ¿verdad? Están en el mismo año 6. Entonces tenemos que pasar de esto que hemos venido trabajando a esto para aplicar la TIR. Si les parece, vamos a aplicar la TIR y después vamos a intentar por ensayo y error a ver qué resulta. Entonces esto sería igual a TIR, ¿va? TIR. Le damos Enter. Ah, no, no es Enter. Recuerden que no soy tan viejo, pero lo suficiente para no ser experto en esta cosa. Bien, entonces ya seleccioné esto y me da una tasa del 13%. Es una tasa alta porque nos damos cuenta de que sumando estas cantidades son muy superiores a 100.000. Se ve a simple vista, ¿sí? Que esta inversión de acá no nos conviene, para nada nos conviene, desde aquí se ve sin sacar esto. Pero, pues esta a simple vista también se ve que sí nos conviene. Pero no siempre es tan obvio si tenemos un montón de flujos de efectivo. ¿Qué tal si lo hacemos por mes? Nuestras proyecciones de ventas, por ejemplo, y son variados los flujos de efectivo, a veces son negativos, luego positivos, luego son cero. No es tan obvia la tasa, entonces sería bueno acomodar así las cantidades. Esta es una cantidad no recurrente y estos son flujos de efectivo, más los 20.000 que están acá, ¿no? Entonces nos da 13%. Pero bueno, el método que hemos venido trabajando de ensayo y error nos pide acomodar, vamos a hacerlo por BP, el BP, híjole, no sé cómo sacar superíndices, sí son superíndices, ¿no? Los que van abajito, o subíndices, no me acuerdo.
Pero bueno, no lo sé sacar, entonces, o no me acuerdo. Entonces vamos a poner BP, pues no sé, el BP negativo, ¿no? Vamos a poner cantidades BP negativas, ¿sí? ¿Qué van a ser igual? Pues en este caso solamente hay una, que serían los menos 100.000. Y como estamos utilizando el método de valor presente, pues, ay, qué demonios contigo. Aquí ya me marca un error. En fin, vamos a ponerle entonces una letra. ¿Qué letra ocupaba el libro? Ya no me acuerdo. Ah, una D, ¿verdad? Una D y una R. Ok. Entonces vamos a ponerle BPD. Y la otra va a ser BPR, para ir haciéndolo por pasitos. Entonces aquí sí tenemos 20.000, que como estamos usando el método de valor presente, pues sí lleva un factor. Es una cantidad A que queremos convertir en P, entonces es un factor PA con la tasa que estamos buscando, y N que sí sabemos cuál es, N es 6. Más la otra cantidad que serían los 40.000. Aquí sí ya no ponemos 60.000. Los 60.000 se ponen nada más para aplicar la TIR con Excel. Multiplicados por el factor PF. Corríjanme si me equivoco, me puedo equivocar, y más que ahorita no me siento muy bien. Entonces PF, I. No se preocupe, no tengo coronavirus. Bueno, si alguien se preocupaba por mí, ¿verdad? 6. ¿Sale? Entonces, pues así queda, ¿no? ¿Y qué es? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Pues bueno, nos queda 0 es igual, a ver si no nos marca error el Excel. 0 es igual a los menos 100.000 más, vamos a poner todo, no importa, ¿sí? Para que todo vaya quedando bien. Coma I, coma 6, más, como siempre la ponemos, este es muy familiar para todos ustedes, es muy familiar, ¿no? De esta forma. Coma I, coma 6. Entonces así queda. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es convertir estos 20.000 en una cantidad futura, ignorando el valor del dinero en el tiempo. Esa parte siempre la voy a mencionar, perdón, pero es el camión de basura. Entonces, pues tenemos que multiplicar 20.000 por 6, ¿no? Por n. Entonces habrá que multiplicar 20.000 por 6, eso pues ya no lo voy a poner. Los menos 100.000 pues los pasamos sumando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 100.000 igual, la multiplicación pues serían 120.000. Serían 120.000 más los 40.000. Ya los podemos sumar porque ya son cantidades futuras. Ya podemos hacer aquí nuestra pequeña factorización. Esto quedaría así, multiplicando pues por el factor PF, ¿no? Que es el que ocupamos más que otro. Por ahí creo que puse una I mayúscula. Déjenlo correr. Sí, puse I mayúsculas. Y no, porque si no parecen un 1. O un número romano. 1 romano. Ok, entonces nos queda así, ¿no? Entonces, pues ya haciendo el despeje, nos quedaría PF, I, ahí estoy poniendo espacios, no quiero poner espacios, 6, nuestro primer ensayo de aproximación, pues nos quedaría, si es por 6, sí, ¿no? Son 120.000 más 40.000, son 160.000. Entonces nos quedaría 100.000 entre, bueno, sí, 100.000 entre 160.000, ¿no? Entonces serían 100.000 entre 160.000.
Ah, caray, creo que nos quedó lo mismo que en el libro. 0.625 fue sin querer. No sé, ustedes chequenlo, corríjanme si me equivoco, pero creo que nos quedó lo mismo que el libro. Creo que utilicé cantidades equivalentes sin querer, ¿no? Ahí sí fue sin querer. Entonces nos queda, sí, 0.625. Pero a ver, vamos a ver si nos queda exactamente lo mismo. Vamos a hacer, ellos ya hicieron la búsqueda, nos dicen que es el 5% para el primer ensayo. Vamos a hacerlo. Tal vez no nos quede al final lo mismo. Nos quedó el mismo factor, pero no por eso necesariamente nos va a quedar la misma tasa. Entonces, bueno, si aquí ya sustituimos, ¿sí? Si aquí ya sustituimos la tasa del 5%, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Vamos a hacerlo. Por favor, que me apoye en las tablas para el factor PA, 5%, 6 y el factor PF, 5%, 6. Es la misma tabla, la tabla del 5%. Por favor, quien me apoye. Y yo mientras voy colocando aquí lo mismo, ya nada más lo sustituimos. Ya nada más aquí ahorita que me apoye por favor con las tablas para que me diga cuál es el valor de estos factores y ahorita hacemos la operación. ¿Ya lo tienen? Es en la tabla del 5%. La fila es el año 6 y ya nada más la columna es PA, bueno, primero PF y luego PA. Creo que está primero PF y luego PA. PF. Ajá. Gracias. Y ahí mismo sobre esa fila vete a PA. Gracias. Entonces ya tenemos ahí la sustitución. Entonces ya nada más hay que colocar aquí el 0. No sabemos si va a ser igual, ¿no? Entonces vamos a esperarnos. Aquí el 0 y aquí vamos a poner la operación. ¿Qué sería menos dinero? 100,000. Vamos a poner todo. Más. Vamos a poner... Excel tiene que respetar la jerarquía de operaciones. 20,000 por 5.0757 más 40,000 por ¿cuánto quedamos? 0.7462. Entonces, ay, Excel, no verás. Sí. Ah, me faltó el signo de pesos. No, sí lo tiene. ¿Qué te pasa? Bueno, en fin. Le quita el signo de pesos para poder hacer la operación. Ok, está bien. Ya se lo pongo yo. Bien. Uy, es mayor, ¿no? Ay, Dios, ¿cómo poníamos el mayor que? Hay que darle a insertar. Bueno, por aquí creo que lo tengo. Perdón, menor que. Ya creo que ya lo tengo. Pues 0 pues es menor que 31,000. Entonces creo que está pasando lo mismo. ¿Sí? Porque en el libro que le salía, ni me acuerdo. Tengo problemas ahorita con la memoria a corto plazo.
Sí, le salía positivo y entonces ya utilizaba la siguiente, ¿no? Ok, pues vamos a hacerlo. ¿Cuál sería para la siguiente? Lo mismo, pero para la siguiente tabla que está después del 5, la del 6. A ver, aquí le vamos a poner con 5%. Aquí le vamos a poner con 6%. Entonces voy a volver a copiar. Y nada más ustedes me dicen ahorita cuáles son los factores ahora con 6%. Es muy grande, 31,000. Lo considero muy grande. A ver qué sucede con 6%. PA. Ajá. Gracias. Bien, esa es la sustitución. Voy a poner aquí el 0 y aquí ya voy a poner la operación. Que bueno, podríamos ponerle igual a esto y... Sí, ¿no? A ver. Vamos a ver. Voy a copiar esto. Ah, no, pero nada más me va a copiar el... No, sí me copia la fórmula, ¿no? Sí. Entonces ya nada más aquí voy a cambiarlo por 4.9173. Y el de acá 0.7050. Pues fíjense que esto está mal. Aquí sí, esta aproximación con este factor de 0.625 pues no nos está dando frutos porque solamente bajamos 5,000, ¿sí? Entonces como primer ensayo esto no es adecuado. ¿Qué hay que hacer ahorita? Ese es el problema del método de ensayo y error, pues seguir haciéndolo hasta que nos aproximemos al 0, ¿no? Aquí sigue ese 0, sigue siendo menor que los 26,000, ¿no? Entonces, pues hay que seguirle incrementando. El incremento se dio en función de el decremento apenas bajó unos 5,000 aproximadamente, más o menos, 4,800. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, pues aumentarla drásticamente, ¿no? Irla aumentando hasta que nos acerquemos al 0 o más bien esta cantidad sea negativa. Cuando esta cantidad sea negativa, lo mismo que pasa en el libro, ¿sí? Aquí ya con el 6% al libro le dio menos 35,519. Entonces ya interpoló porque pues aquí el valor está entre 6,000 y menos 35,000. Entonces haciendo la interpolación encuentra la tasa. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo. Necesitamos obviamente si nos queda igual a 0, que es poco probable. Si nos queda una cantidad igual a 0, pues ya tenemos automáticamente la tasa, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que es del 13%, ¿no? Entonces estamos lejos, ¿sí? Si se dan cuenta, este primer ensayo con este factor de 0.625 para el método de ensayo y error, pues no es tan conveniente. Ese es el problema del método de ensayo y error, justamente ese es el problema, ¿sí? Empezamos con una tasa del 5, cuando nosotros pues ya sabemos cuál es, ¿no? Sabemos que es del 13%, ¿sí? Entonces cuando lo hagamos del 10%, todavía esto va a estar arriba, pero realmente es 13% cerrado. Pues no, ¿verdad? Ahí está. Eso quiere decir
Cuando nosotros continuemos, ¿sí? Porque se nos va a hacer engorroso. Obviamente yo de aquí yo me saltaría hasta el 10. Viendo estos resultados, yo me saltaría hasta el 10, hasta el 11, hasta el 12. Y ya nos damos cuenta que está entre 12 y 13. Quiere decir que hay que hacer la evaluación para ver esto. Hay que hacer la evaluación con 12 y nos va a seguir dando positivo. Y hay que hacer la evaluación con 13 y aquí con 13 nos va a dar ya negativo. Aquí nos va a dar negativo y aquí nos va a dar positivo. Y entonces, bueno, como Excel es una máquina, pues Excel nos puede decir cuál es la tasa. En este caso es 12.744067. De todas formas, en el examen no se preocupe, no les voy a poner algo que se salga de parámetros tan grandes, sino va a ser un ejercicio que no les haga perder el tiempo con esto. Obviamente lo van a tener que hacer con ensayo y error, pero bueno, si el examen todavía no es en la escuela, pues tienen el Excel para ustedes observar esto, ¿no? Yo no lo van a poner así, tienen que presentar sus cálculos, pero pues esto les sirve como un acordeón a ustedes. Esto ya lo ven ustedes y dicen, ya sé cuál es. Entonces, pues ya sé cuál aplicar. Y ya para terminar con esto sería tema 2, el subtema es 2.3 y este es el 2.3.1 para un proyecto único. No estamos comparando alternativas, estamos evaluando un único proyecto. Este proyecto conviene. 12.74, tasa positiva, conviene. Esto es lo que rinde el dinero. 12.74%. Este no conviene. Este tiene una tasa negativa de menos 12.13. O sea, en vez de ganar, vamos a perder en función a este porcentaje. Este sí conviene, este no conviene. Entonces, el punto aquí es que quede claro el método de ensayo y error para que ustedes sepan qué es lo que hace Excel. Excel hace exactamente esto, ¿sí? Pero como es una máquina, pues lo hace automáticamente, en menos de un segundo, en fracciones de segundo. Entonces, y ya por último, para evaluar un proyecto único, por ejemplo, si tenemos esto mismo, pero los flujos pues ya no son iguales, si no estamos hablando de irlos modificando, que aquí sean 30.000, que realmente nunca son cantidades tan cerradas. Aquí sean 23.546, eso suena mucho más lógico. Aquí como si fueran ventas, ¿no? Que pueden variar. 56.400, no sé, me los estoy inventando obviamente, 67.000. Y aquí ya nos fue un poquito mal. Y aquí subimos, recuperamos un poquito. Así son las empresas, ¿no? ¿Sí? Y aquí pues vamos a dejarlo con 40.000. Cuando esto es así, pues bueno, aplicar el método por ensayo y error pues es una locura, ¿no? O sea, de plano ya conocemos cuál es el procedimiento, ya lo sabemos hacer. Esto es lo que ustedes harían en el examen. Obviamente no sé, un ejercicio que se les extiende, les repito, no se les va a extender todo esto. Y aparte cuentan con esta herramienta. Pero cuando hay flujos, pues sí, obviamente hay que ver cuál es la función, determinar la función, el polinomio de la función y luego integrar. Bueno, es complejo, ¿no? Sacarlo a mano. Entonces, pues, como el temario nuestro temario es muy exigente, pues lo que hacemos aquí, pues, es aplicar la TIR, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la TIR de esto? Pues, ya sabemos que es rápido, igual a TIR. Le damos doble clic aquí a la TIR, seleccionamos los valores, damos Enter. Ahí está esa es la tasa de retorno. O tasa interna de retorno, como la quieran llamar. Entonces, este proyecto conviene, ¿no? Nada más invierto 100.000 y todo lo que gano. Obviamente ya sé que estos 30.000 no son iguales a estos. Bueno, por obvias razones, esos 30.000 en el año 1, si los llevo al año 5, no van a ser 30.000, van a ser menos. Pero entonces,
aquí sí se está respetando el valor del dinero en el tiempo y esta es la TIR. Ustedes ya vieron la TIR en otras materias, ustedes saben cómo evaluar. Si la TIR es positiva, pues conviene el proyecto. ¿Qué tan positiva sea? Como en este caso, pues conviene mucho el proyecto, 34.61. Pero los inversionistas se plantean su propia TIR o su TMAR, que la pueden llamar también, su tasa atractiva de rendimiento, mínima atractiva de rendimiento. Entonces, si el inversionista dice que quiere por lo menos el 15%, ustedes como inversionistas, yo quiero que mi dinero rinda el 15%, pues este proyecto les va a encantar, porque supera casi en 20% lo que ustedes esperan. Si ustedes esperan el 15% y el proyecto les da un 12.74%, pues no les conviene. Están perdiendo un poquito ahí. Si ustedes lo mínimo, tasa mínima atractiva de rendimiento se llama, es 15%, pues este no les conviene. Y este menos, ¿no? Este a nadie le conviene. Es menos que cero, aquí pierden. Si la tasa es cero, pues es punto de equilibrio, no hay ganancias ni pérdidas, pues a quién le conviene, pues solamente a proyectos públicos tal vez, los que pudieran ser así, pero casi todos los proyectos públicos pues van con tasa negativa. Entonces, pues esa es la conclusión. Nosotros vamos a evaluar según la tasa mínima atractiva de rendimiento que nosotros necesitemos. Vamos a ver si aceptamos o no aceptamos el proyecto único. Este obviamente se aceptaría. Obviamente si el inversionista está un poco loco y quiere 50%, pues no le llega, ¿no? Pero si el inversionista quiere 15, pues este sí, este no. Si el inversionista quiere 12, 11 o 10, este sí. Y para ninguno este, ¿no? Aquí cuando sea negativa, de plano, pues no. Solamente que sean proyectos públicos. Y bueno, hasta aquí el video de la tasa de retorno o tasa interna de retorno para un proyecto único.